Bom, meus amigos e minhas amigas, mais um jogo de Copa Sul-Americana, mais um confronto sudaca do Vasco da Gama e, portanto, mais um intercâmbio aqui no seu Expresso 1923 para a gente entender, conhecer e trocar uma ideia mesmo com os nossos adversários. Dessa vez é o Lanús. E antes de chamar meu amigo Davi Caruso aqui, eu vou falar um pouquinho do básico que a gente sabe do Lanús. Clube Atlético Lanús é um tradicional clube argentino de Buenos Aires, na verdade do município de Lanús, né, na periferia de Buenos Aires, zona sul da metrópole. É um time de muita história, fundado em 1915 e conhecido como El Granate, ou time Grená. É em referência à cor, né, marcante da camisa. É também chamado por seus torcedores como El Más Grande del Sur, o maior do Sul, em evidente provocação aí na rivalidade ferrenha que eles têm ali contra o Banfield, outro time da zona sul da capital, e também os torcedores do Lanús se dizem o maior clube de bairro do mundo, o que dá sinais aí um pouco da personalidade do Lanús. Um time de identidade periférica, sim, mas que exige o seu lugar entre os grandes. De fato, o Lanús passou grande parte do século passado lutando pelo seu espaço ali numa segunda prateleira do futebol argentino, chegou a amargar anos seguidos na segunda divisão do Argentinão, ali pelas décadas de 70 e 80, mas recentemente ascendeu a um patamar em que está sempre brigando com os times mais poderosos da Argentina. E veja só, dá para a gente marcar como início da atual fase histórica de maior poderio do Lanús justamente na época do famoso técnico Héctor Cooper. Lembram os mais antigos? Se lembram aí do Héctor Cooper? Pois bem, nessa época o Lanús ganhou seu primeiro título de relevância, o título da Copa Conmebol de 1996, que além de ser a precursora da atual Sul-Americana, tem também outra curiosidade, que é que o Vasco também jogou esse campeonato e por pouco, mas muito pouco, não fez a final com o Lanús. O Vasco chegou na semifinal contra o Santa Fé da Colômbia e acabou rodando ali nos gols fora de casa, foi por muito pouco mesmo. De lá para cá, o Lanús só fez crescer, ganhou seu primeiro título argentino em 2007, já com o legendário artilheiro Pepe Sandi. Ganhou a Sula com outro centroavante mitológico, Santiago El Tanque Silva, lembram desse? 2016 ganhou o Argentinão de novo, bicampeão, o Lanús do Campeonato Argentino, de novo com o Pepe Sandi, e até chegar à final da Libertadores em 2017, naquela derrota contra o Grêmio. Inclusive, vocês se lembram, diferente do que aconteceu em 96, nós já nos encontramos duas vezes contra eles. Em 2007 foi pela mesma Sula, o Vasco perde de 2-0 na Argentina, mas em São Januário soltamos um 3-0, gol de Wagner Diniz, 2 gols de Leandro Amaral, o último dele aos 45 minutos. Muitos vão se lembrar desse jogo aí, Vasco classificado contra o Lanús em 2007. Em 2012, mais um encontro memorável e também muito disputado, Libertadores da América, oitavas de final, vitória por 2-1 em casa, derrota na Fortaleza pelo mesmo placar, foi sufoco, passamos nos pênaltis, mas o fato é que já é um adversário historicamente conhecido do Vasco. Atualmente o time do Lanús não vive exatamente um bom momento, é apenas o 7º colocado do grupo B da Copa da Liga Argentina, fora da zona de classificação, tem pressão para cima do técnico Maurício Pellegrini, é um time que empata muito, o time tem 8 jogos no Argentinão e veja bem, 7 deles foram empates. E é isso, meus amigos, sem mais delonga, eu vou chamar aqui meu amigo Davi Caruso, do Sintonia Granate, o principal e maior canal do Lanús, para conversar aqui com a gente. Volta aquela faceta Gustavo que fala castelhano, vocês aí aguentem. Olá, David, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Agradecerte por la invitación. Estamos acá en Río de Janeiro. Bueno, vos estás en Buenos Aires, Argentina. Yo estoy en Río de Janeiro. Es medio un poco raro eso, pero recién nombrabas a mi medio, Sintonía Granate. Tratamos de seguir a Lanús a todas partes, tanto en Argentina como fuera del país, así que nos vinimos a Río de Janeiro y vamos a presenciar un partido que me parece clave para lo que va a ser la definición del Grupo G de la Copa Sudamericana. Seguro, estamos hablando con todo el respeto al Melgar y bueno, a Puerto Cabello también. Estamos hablando de los dos favoritos a estar entre los primeros del grupo. ¿Concorda, amigo? Totalmente de acuerdo. Lanús el año pasado tuvo un grupo un poco más sencillo donde era claramente el favorito, en este caso no. Lanús ya empató en Venezuela con Puerto Cabello. Eso creo que le dio un margen a Vasco da Gama para ponerse un escalón por encima de Lanús. Ahora está todo igualado y creo que lo que pase mañana y lo que pase entre Vasco y Lanús en Buenos Aires va a definir quién pasa primero y quién tendrá que clasificar segundo y jugar con
con quien baje de Copa Libertadores, ¿no? Buenísimo. Hermano, antes que nada, Lanús, tuvimos acá hinchas de Melgar y de Puerto Cabello, y nosotros no conocíamos mucho de qué era. Bueno, Melgar un poco, está siempre ahí por las copas, qué sé yo, Arequipa, Perú. Puerto Cabello era una novedad absoluta para todos nosotros. Es distinto de Lanús, Es, ¿no? Ya nos encontramos por las copas y estamos acompañando a ustedes siempre por torneos internacionales. Hablamos un poco del club para la gente de Vasco. Presenta a Lanús para los que tienen más curiosidad. bueno, es verdad lo que vos decís. Lanús tiene una chapa, como le decimos nosotros, internacional, que hace que nos conozcan, porque jugamos 2 finales de Sudamericana, ganamos una, jugamos final de Recopa, Libertadores, la Copa Conmebol, la ganamos y luego perdimos una final también con Mineiro. Es un club que tiene una particularidad que ha sido que estuvo en lo más profundo de lo bajo que se puede estar en Argentina, ha estado en la tercera categoría, a punto de desaparecer, y desde ese momento resurgió, se mantuvo con los hinchas que hicieron todo el esfuerzo posible para que el club no quebrara, para que no desapareciera, y el club empezó a repuntar, subió a la segunda división, subió a la primera en los años 90, y desde ahí hasta acá no bajó nunca más. Hace 33 años que Lanús está en primera, y siempre fue en constante crecimiento. Pudo ganar su primera Copa Internacional, su primer título local, empezó a tener este roce internacional que hizo que, bueno, que este partido con Vasco tenga ya sus precedentes, ¿no? Para el hincha de Lanús es un partido especial, quizá para el de Vasco no lo tenga tan presente, pero para el de Lanús es una especie siempre de revancha jugar con Vasco, porque fueron 2 instancias muy importantes y dolorosas a la vez para nosotros, para los hinchas de Lanús, porque bueno, en ambas nos terminamos quedando eliminados. Entonces, es un equipo que recién vos decías una frase, el club de barrio más grande del mundo, justamente resume eso, haber estado en lo más hondo, ser bien de barrio, bien de la ciudad, y haber coronado Sudamérica, ser conocidos en el resto del continente. Me parece que es lo que marca Lanús, y no es por la chicana con el equipo clásico que es Banfield, que hemos jugado el fin de semana, pero Banfield no ha ganado títulos internacionales, no tiene esa historia tan marcada como la que tiene Lanús, y que hace que, bueno, que lleguemos al partido de mañana con Vasco, quizás sin una buena actualidad futbolística, pero sí con un respeto a la historia que tiene Lanús. Desde que llegué, amigo, siempre hay el debate clásico, un debate histórico del fútbol argentino, de, bueno, ¿quién es el sexto grande? Cosas así, ¿no? Si podemos hablar de un equipo afuera de este radar histórico, de, bueno, ¿quién es el sexto grande? Pero que ocupa un espacio de grande en el fútbol argentino en estos últimos 10 años, me parece que Lanús, ¿no? Sí, yo creo que Lanús está en ese pelotón, en ese grupo de clubes que se disputan esa segunda tanda, ¿no? Porque tenemos a los 5 grandes que están muy marcados, que son siempre los mismos: Racing, Independiente, San Lorenzo, Boca y River. Y en ese segundo pelotón, ahí es donde Lanús entra a discutir. Obviamente, hoy por hoy, Estudiantes de La Plata con Copas Libertadores y campeón del mundo, Vélez Sarsfield también, campeón de Libertadores y campeón del mundo, están por encima, pero Lanús, y sobre todo estos últimos 30 años, se empezó a acercar a eso, empezó a poder disputar, a sentarse en la misma mesa que ellos. Y con mucha organización, ¿no? Se habla mucho de las canteras de Lanús como una fuerza del equipo, ¿no? Para Lanús es clave las inferiores, las juveniles, de la cantera, como decías vos, del club, pero no es un decir clave, es literalmente clave. Lanús necesita sí o sí que debuten juveniles y poder venderlos para poder sostener toda la infraestructura del club. Y ahora sí, quiero saber, lo que más tenemos interés de saber es cómo va Lanús, cómo juega Lanús, cuál es el momento de Lanús, cómo llega Lanús a este partido. El equipo en la actualidad es muy extraña, por así decirlo, porque el equipo no pierde, pero no gana. Empata constantemente, es empate, algún triunfo con algún equipo menor y no mucho más. Y la plantilla que tiene Lanús hoy, el plantel que tiene, da para mucho más. Llegó un entrenador nuevo como es Mauricio Pellegrino, había mucha expectativa con él, tuvo paso por Europa, dirigió acá a Estudiantes de La Plata, a Vélez, llegó con un buen currículum, pero por ahora el equipo no muestra nada de su idea, ha tenido inconvenientes con equipos con plantillas mucho menores,
y no ha mostrado una identidad clara de juego. No le transmite algo a la gente que la convenza. No llega en el mejor momento deportivo al partido de mañana. Creo que en otra situación nos conformaríamos con un empate, con empatar sería un buen resultado, después ganar en Buenos Aires y cuando Vasco venga a jugar, pero ante tantos empates, derrotas y muy pocas victorias, la gente se cansó y quiere que mañana el equipo gane, por supuesto. ¿Cuál es la identidad de juego de Lanús que mencionaste? ¿Cómo sería esta identidad que no está pasando? Bien, a ver, Lanús tiene una táctica muy clara que es 4 defensores, 2 volantes centrales, 3 volantes por delante, que son ofensivos, y un solo delantero. Es verdad que Lanús tuvo muchas lesiones. Se le lesionó Walter Bow, que fue el goleador de Lanús en 2024. Se lesionó su reemplazante, que es Canelo, y llegó este año. Hoy está jugando un juvenil en esa posición, que es Cabrera. Pero creo que el mayor problema de Lanús fue porque no encontró su mejor doble 5. Y todo termina recayendo en el juego de Lanús en un solo jugador, que es Marcelino Moreno. Marcelino Moreno, y acá me quiero detener en él, es no solo el mejor jugador de Lanús, sino que diría uno de los top 3 del fútbol argentino. Tiene gambeta, tiene gol, desequilibrio, robo de pelotas, lo que quieras. Pero claro, Lanús es muy dependiente de ese jugador. Lanús no tiene un juego de equipo y termina dependiendo demasiado de él. Esa es la actualidad hoy de Lanús. Así como Vasco jugó contra su más grande rival, Flamengo, y empató, el último sábado también jugaron Lanús y Banfield y también empataron 1-1 en la Fortaleza Estadio de Lanús. Jugaron con Lozada, Méndez, Izquierdos, conocido defensor central es Boca, Muñoz y Marcic. El doble 5, los dos volantes de contención que mencionaste fueron Medina, el chico de las inferiores, y Cardoso, que vino de Tigre. Adelante, Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio, otro conocido del hincha Brazuca por su pasaje por la selección, ex Boca y todo lo más. Y adelante, Cabrera, que también, si no me equivoco, es de las inferiores de Lanús, ¿correcto? Exacto, exacto, es así. De este once inicial, por lo que entiendo, la debilidad está en estos volantes de contención y también el 9, que no es ni el reserva, ¿no? Sería la tercera opción. Exacto. Sin dudas. A ver, el chico que juega de 9 es muy buen jugador, pero no es un 9 natural. Es decir, que sale mucho de la posición, es muy sacrificado, presiona mucho. Salvando las distancias, tiene similitudes con Julián Álvarez a la hora de presionar, de la intensidad, de cómo se mueve en el frente de ataque, salvando todas las distancias, por supuesto. Y después lo dicho, el doble 5, Ramiro Carrera no es 5 tampoco, es más un volante por derecha, al menos así se ha destacado en Lanús el año pasado. El entrenador lo pone ahí, insiste ahí y no termina consiguiendo su mejor forma. En el clásico sí lo probó como volante por delante. Esto quiere decir que no hay nada que lo termine de conformar al técnico, no hay un equipo de memoria. En la saga central también nombraste a Izquierdos y Muñoz, los dos tienen mucha chapa, mucha experiencia, trayectoria, pero cuando juegan los dos juntos es difícil porque los dos ya tienen la misma edad, no es la misma fuerza, no es el mismo aguante a lo largo del partido. Y Lanús en el banco tiene a Ronaldo de Jesús, el paraguayo que trajo este año, y que la verdad que anduvo muy bien, al punto de que lo convocaran a la selección paraguaya. Yo creo que la mejor opción, y quizá la que veamos mañana, sea que Lanús juegue con Izquierdos y de Jesús o con Muñoz y de Jesús. Alguno de los dos con el paraguayo, para que uno esté más concentrado en la zona, que nadie pueda ganar de arriba, y para que el paraguayo pueda así salir un poco más con su físico a disputar un poquitito más lejos, porque cuando juegan Muñoz Izquierdos, eso a Lanús a la larga lo termina complicando, más allá de que son dos grandes jugadores. Me mencionaste de puntos fuertes, Marcelino Moreno. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pensar? Yo desde acá, de mi poco conocimiento, ya destaco la experiencia de Salvio. ¿Viene jugando bien el Toto Sí, Salvio? viene convirtiendo goles, lo que creo es que viene demostrando su jerarquía. Cada vez que tiene una posibilidad de gol, casi siempre la convierte. Tiene movimientos que dan la pauta de un jugador que jugó tantos años en Europa, en Boca, que tiene una trayectoria incluso de selección argentina, fue al Mundial de 2018. Y bueno, mi amigo Caruso,
te quería preguntar sobre tus expectativas para este partido. ¿Cómo crees que se desarrollará el partido más allá de lo que hablaste ahora? ¿Crees que da para sacar 3 puntos en San Januario? Mirá, no es fácil. Yo creo que, bueno, me van a escuchar los hinchas de Lanús y me van a pedir que diga que va a ganar, ¿no? Es el deseo, venimos por eso, ¿no? Venimos a verlo ganar a Lanús. Si me pongo en modo profesional, en mi trabajo periodístico, yo creo que Lanús está para sacar un empate que en este caso sería valioso. Sé que la mayoría de los hinchas, y me incluyo, no estaría del todo conforme porque hay algo previo, que es la cantidad de empates que viene teniendo Lanús. Si Lanús llegara en otra situación a este partido, en una situación mejor en el torneo local, valoraríamos mucho más un empate. En este caso queremos ganar porque hay una necesidad de ganar. Hace mucho que no ganan, ¿verdad? Por el campeonato argentino, hace un montón. Pero hace mucho que no Y pierden también, ¿eh? Siento que está llegando la hora de perder también, amigo. no, no. Esperemos que no. Yo creo que Lanús defensivamente, y no lo nombré hasta ahora, tiene algo también muy fundamental, que es su arquero, Nahuel Lozada. Uno de los mejores arqueros del fútbol argentino, ha sido figura en varios partidos de Lanús, y creo que puede ser otra de las claves que me da la pauta para que Lanús pueda por lo menos tener expectativas de empatar. ¿Vos qué conoces de Vasco, del equipo actual? Cómo estás observando a nuestra llegada? Bueno, hemos visto, sobre todo uno analiza lo que es la Copa Sudamericana, porque es donde se enfrenta con equipos de otros países, ¿no? Porque acá en el torneo local, en Brasil, se conocen muchos los equipos. Son partidos, me parece, muy distintos, ¿no? Los del ámbito local que los de Copa. Eh, a- he visto el partido con Melgar, donde Vasco tuvo serios problemas defensivos, donde le convierten 3 goles, pero también un poderío ofensivo de temer. Así que yo creo que claramente pasa por ahí. Quizá en este partido no esté tanto la disputa en la mitad de la cancha. Quizá esta vez Lanús no se deba preocupar tanto por lo que pase en ese doble 5, pero sí porque estén firmes sus centrales y sí por poder Lanús aprovechar esos desajustes defensivos que pueda dejar Vasco por quizá ir al ataque, como le ha pasado en el partido con Melgar. Me parece que por eso digo también que va a ser un partido con goles, porque Vasco va a atacar, porque Lanús tiene también jugadores para dañar, pero también tiene sus problemas defensivos, que también fueron creciendo en estos últimos partidos. Me parece que va a haber varias situaciones de gol para cada uno. Ahí ya vamos a hilar fino entre quién defina mejor y qué arquero tenga mejor noche. Pero sabemos que Vasco, bueno, tiene figuras, que ha llegado Coutinho, que lo esperamos en la Fortaleza. Hay mucho de cholulaje, como le decimos nosotros, ¿no? De saber que tiene figuras, que hay renombre en el equipo, pero después desde lo futbolístico sabemos que va a pasar por eso, por cómo estemos defensivamente y por cómo podamos aprovechar algún hueco que nos deje Vasco detrás de la mitad de la cancha. Buenísimo, hermano. Te agradezco por la amabilidad, por la gentileza de venir acá, hablar un poquito de Lanús, el club de barrio más grande del mundo, el más grande del sur, sin lugar a duda, pero que mañana o hoy, Sí, martes, para quien está asistiendo, no sé si va a salir también, pero vamos a ver qué pasa en cancha. Muchas gracias, Caruso. firmamos un empate, si te parece. No, señor, no, señor. Acá hoy no se firma empate ninguno. Lo decidimos en la cancha. Que gane el ¿Cómo, mejor cómo? entonces. Ok, que gane el mejor. Che, gracias de verdad, ¿eh? Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación.